Ahora vamos a referirnos a las deformidades en el plano frontal y los ejes que normalmente ocupan los huesos largos. Esta es una charla que prácticamente es un refuerzo y un repaso de lo que hablamos en las generalidades de alineamiento normal de las extremidades. Soy Fausto Díaz Granados, cirugía ortopédica y traumatología de la Universidad del Valle y soy cirujano de alargamiento y reconstrucción ósea en la Fundación Bayerilí. Todos los huesos tienen dos ejes, uno que es anatómico y el mecánico. Para tener una mejor comprensión, antes de analizar las deformidades, se deben entender estos ejes y la relación que hay entre ellos y algunos términos que se usan. Estos son: eje mecánico, es una línea recta que conecta los puntos medios de la articulación proximal y distal de un hueso largo. El eje anatómico, en cambio, es una línea recta que conecta los puntos medios de la diáfisis de un hueso largo. La alineación es la posición fisiológica de la articulación de la cadera, rodilla y tobillo. Los puntos medios de estas deben estar en línea recta. La malalineación es la posición patológica de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo en conjunto con los puntos medios de las articulaciones que no forman una línea recta. La orientación es la posición fisiológica de una línea de superficie articular en un hueso largo, llámese fémur o tibia, en comparación con el eje anatómico o mecánico del mismo hueso. La mala orientación es la posición patológica de la línea de la superficie articular en un hueso largo. En comparación con el eje anatómico mecánico del mismo hueso, la desviación del eje mecánico, que es lo que se conoce con el nombre de MAD, la distancia entre el eje mecánico y el punto medio de la línea y la superficie de articulación de la rodilla, no debe superar los 9.7 milímetros medialmente. En primer lugar, debe determinarse el punto medio de la articulación proximal y distal del fémur. Centro de la cabeza del fémur. El punto medio de la articulación proximal está exactamente en el centro de la cabeza femoral. El centro de la cabeza se puede determinar de cuatro maneras. Primero, dibujar dos líneas paralelas, las cuales deben estar en la parte superior de la cabeza femoral y la otra en la parte inferior. La línea tiene que ser tangencial a la cabeza femoral. Cuando los puntos están conectados, es decir, el punto de la X y la Y, podemos señalar el diámetro de la cabeza del fémur. El punto medio del diámetro es el centro de la cabeza femoral. Si ahora dibujamos una línea tangencial al azar, una línea de ángulo recto debe estar en el punto de conexión que muestra el centro de la cabeza femoral. 2. Se forma un cuadrado añadiendo dos líneas verticales tangenciales a los bordes medial y lateral de la cabeza, y el centro del cuadrado es el centro de la cabeza del fémur. La otra, el centro se revela cuando se pasan las líneas diagonales y cuando cruzan por el centro. Una tercera forma es encontrar el centro utilizando los círculos de Mauses. Y una cuarta forma, que en la práctica es lo que más hacemos, es buscar el centro utilizando el goniómetro. El centro de la superficie articular del fémur distal se puede encontrar de dos maneras. Se puede utilizar en el punto superior de la escotadura femoral. Esta escotadura femoral es compatible con el punto medio de la superficie de articulación del fémur distal. Se miden. Y la segunda es medir los bordes exteriores de la articulación, y el punto medio de la línea de conexión es el centro de la articulación. Y la línea de orientación articular se puede colocar en el punto más bajo de los cóndilos femorales. Después de determinar las superficies articulares proximal y distal del fémur, estos puntos deben combinarse de una manera que el eje mecánico del fémur quede claro. Cuando se conecta el punto medio entre las líneas horizontales aleatorias de la diáfisis femoral, el eje anatómico del fémur se vuelve muy claro. Y aquí está. Vamos a hablar entonces del eje mecánico de la tibia. En primer lugar, se debe encontrar el punto central de las articulaciones proximal y distal de la tibia para dibujar el eje mecánico. Hay dos formas de determinar el centro de la superficie articular en la superficie proximal de la tibia. La primera es usando los tubérculos intercondilares.
La segunda es usando el punto medio de la superficie de la articulación. Para este método se dibuja una línea horizontal desde el borde de la meseta medial. Del mismo modo, se traza una línea horizontal desde el borde de la meseta lateral. El centro de esta línea de conexión es el punto central de la superficie de la articulación. El centro de la superficie articular distal de la tibia se puede determinar de 4 maneras diferentes. 1. Usando la superficie articular de la mortaja. 2. Usando los huesos. 3. Usando el tejido blando. 4. Usando el hueso del astrágalo. Después de conectar los centros de articulación proximal y distal, se puede entrar a dibujar el eje mecánico. Con respecto al eje anatómico, debemos encontrar los puntos medios de al menos 3 puntos en la diáfisis y esta línea horizontal aleatoria del eje de la tibia, conectarlas. La línea que se revela es el eje anatómico de la tibia. Hay una relación entre el eje anatómico y mecánico en cada uno de estos segmentos. Para el caso del eje mecánico de la tibia, una línea recta en el plano frontal, los ejes anatómico y mecánico de la tibia son paralelos, separados solo por unos pequeños milímetros. Por lo tanto, en la práctica estas líneas son las mismas. En el plano frontal de los ejes anatómico y mecánico del fémur son diferentes. Hay una diferencia de 7 grados más o menos 2 entre estas líneas. Esto es a lo que se le conoce con el término de AMA. Ahora hablemos de las líneas de orientación de la articulación de la tibia. Para dibujar las líneas de articulación distal de la tibia es esencial determinar la línea horizontal subcontral de la tibia distal. Los puntos cóncavos de ambas líneas subcondrales de la meseta tibial deben conectarse al dibujar la línea de orientación de la articulación de la tibia distal. Ahora hablemos de las líneas de orientación articular del fémur. Para dibujar la línea de orientación de la articulación del fémur distal en el plano debe determinarse una línea subcontral del fémur distal. Esto se puede determinar fácilmente con el punto más bajo de los cóndilos. Ahora, con respecto a la parte proximal, dos líneas son esenciales para determinar la línea de orientación de la articulación del fémur proximal. Que la primera es una línea de conexión entre la punta del trocánter y el centro de la cabeza. Y la otra es una conexión que está entre una línea media del cuello femoral y el centro de la cabeza. A esto que se le llama el AMPFA es la línea de conexión entre el centro de la cabeza femoral y la punta del trocánter mayor que forma un ángulo de 84 grados con el eje anatómico en el lado medial. Esta es una pregunta importante. Mucha gente se equivoca y toma este ángulo del lado de afuera, entonces el ángulo no le da. Este ángulo se denomina como el ángulo femoral proximal medial anatómico y varía entre 80 y 89 grados. Definimos los ángulos con letras. Esto ya lo dijimos en las charlas anteriores de la nomenclatura básica que se debe tener en cuenta acá. Acá está el ángulo, pero desde el punto de vista mecánico. Si ustedes se dan cuenta, este sí se toma lateral, pero ojo que es con el eje mecánico del fémur. Entonces, la relación entre el eje mecánico del fémur y la línea de orientación de la articulación a nivel proximal frontal, estas líneas tienen conexión ¿en dónde? En el centro de la cabeza y la punta del trocánter mayor, que forman un ángulo recto en el eje mecánico del fémur y es del lado lateral. A este ángulo se denomina como el ángulo femoral proximal lateral mecánico del fémur. En términos de siglas, MLPFA. Es muy importante que uno se acostumbre a estar escribiendo estos términos para irse familiarizando. Y el valor normal está entre 85 y 95. Aquí viene otro que se utiliza muchísimo, aún no pierde vigencia, que es esta línea de conexión entre el centro de la cabeza del fémur y una línea media del cuello femoral, que forma un ángulo de 130 con el eje anatómico del lado medial. Este ángulo varía entre 124 y 136 y se le denomina como ángulo del cuello de la diáfisis medial, AMNSA. Algunos le llaman en la nomenclatura anterior
ángulo cérvico-diafisario. Ahora vamos para la parte distal. La línea de orientación de la articulación del fémur distal forma un ángulo con el eje mecánico de aproximadamente 87 grados. Esa es una de las que más se utilizan y es lateral. El ángulo varía entre 85 y 90 y se denomina ángulo femoral distal lateral mecánico, MLPFA. La línea de orientación de la articulación femoral distal forma un ángulo con el eje anatómico del fémur de aproximadamente 81 grados y varía entre 79 y 83. Se le denomina ángulo femoral lateral distal anatómico. Si ustedes se dan cuenta, existe una diferencia entre los dos de 7 grados y así es más fácil memorizarlo. Vámonos a la parte de la tibia, en donde vamos a tener una línea de orientación de la articulación de la tibia proximal que forma un ángulo con el eje mecánico de la tibia del lado medial y este es de 87 grados. El ángulo varía entre 85 y 90 y se le denomina ángulo tibial proximal medial, MMPTA. La línea de orientación de la articulación de la tibia proximal forma el mismo ángulo con el eje anatómico de la tibia, por lo que los ejes anatómico y mecánico de la tibia son prácticamente las mismas líneas. Ahora vamos a hablar de la línea de orientación de la articulación de la tibia distal, que forma un ángulo con el eje anatómico de la tibia y este es de aproximadamente 89 grados y varía entre 86 y 92 y se denomina ángulo de la tibia distal lateral. Con esto hemos hecho un repaso de los ángulos y las líneas normales que deben realizarse en los extremos proximal, medio y distal de cada uno de los segmentos óseos. Espero que este repaso haya sido de utilidad de ustedes. Muchas gracias.